Hola a todos, mi nombre es Vanessa Justiniano, soy psicóloga y misionera y vamos a continuar con esta serie de psicología, corazón y espiritualidad. Vamos a estudiar hoy día la vida de María, la Madre de Jesús. Vamos a conocer a la persona en este personaje que todos conocemos en el mundo. La historia o el llamado de María lo vemos en los 4 evangelios, pero hoy día nos vamos a enfocar en Lucas. Entonces, acá en Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26, nos relata cómo fue llamada María, cómo María apareció en el escenario, en la palabra. Es ahí donde comenzamos a saber de María, a ver su conducta, cómo era, quién era, y vamos a ver algunas características. Dice la palabra que, primeramente, María era virgen, es lo que resalta. Y esta es una característica muy valiosa hasta hoy en día. Realmente era muy importante, era muy bien vista una señorita que era virgen en este tiempo. Tenía buena reputación por eso. Entonces era considerada pura, porque en realidad la virginidad nos muestra la pureza. También María estaba comprometida. Ahora, esto en cuanto a su personalidad le daba un estatus. Ella había sido elegida. Entonces una señorita que había sido elegida es porque mantenía una buena reputación y fue elegida por José, quien era conocido también como un buen hombre, un hombre trabajador y un hombre que venía del linaje de David, ¿no? Que es el linaje de Jesucristo. Entonces era un hombre conocedor de Dios también, conocedor de la ley del Señor. El ángel le dice algo hermoso a María. Dice que ella era favorecida y Dios estaba con ella. Estamos hablando de una adolescente en realidad, porque los estudios muestran más o menos que se casaban en ese tiempo entre los 15, 16 años, entonces era una adolescente, pero ya ella era bien vista como una mujer pura, como una mujer comprometida con un buen varón y como una mujer que era favorecida y que Dios estaba con ella. De igual manera, vemos la humanidad en María cuando ella reacciona con miedo, se turba, dice, ¿no? En la palabra. Aunque era alguien también con estas muy buenas características, conocedora de la ley del Señor, porque ella no hiciera esto si no conociera las leyes tanto culturales de su tiempo como la ley del Señor que regían las leyes culturales. Pero ella tuvo miedo. Entonces ahí vemos quién no ha tenido miedo. Vemos la humanidad en esencia de María. Estaba mirando a un ángel. Todos anhelamos ver milagros, todos anhelamos ver cosas asombrosas, pero por así decirlo, a la mera hora nos asustamos de esto que es tan bueno, tan puro. Pero a pesar de ese miedo, ella escucha lo que el ángel le dice. Ella escucha lo que el ángel le dice. Entonces, en el 30, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David tu padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le habla de personas que eran muy, muy conocidas para María, y le da esta promesa, y es algo grande. Es algo realmente grande y aquí vemos que María, a pesar del temor, ella obedece. Y en el 38, después que le hace preguntas, digamos, ¿no? Yo no he conocido varón, ¿qué va a pasar? Y ahí el ángel les responde, ustedes lo pueden leer más detenidamente. Pero al fin y al cabo en el 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos un corazón obediente, una actitud de obediencia, a pesar del temor, a pesar de las dudas y los cuestionamientos, porque el que ella esté embarazada antes de haberse casado, porque estaba comprometida con José, no estaba casada aún, pero el compromiso era prácticamente como que ya estuviera casada, era el dar tu palabra, era de vida o muerte. Y el que ella salga embarazada y todavía diga de manera loca,
es del Señor, podía implicar la muerte para ella, realmente. Podía implicar la muerte. Aquí vemos el corazón y la actitud de obediencia, en el a pesar de la cultura, en el a pesar del miedo, en el a pesar de que su compromiso se rompa. Y no solamente obediencia, confianza en quien la estaba llamando, confianza. Ya el Señor se encarga de hablarle a José. Ella va y visita a su pariente, Elizabeth. Y me encanta esta parte porque ella recibe muchos halagos de parte de Elizabeth. Recibe muchos halagos. A partir del 42, dice que Elizabeth dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahí Elizabeth está reconociendo que María está llevando en el vientre al Mesías, al que todos esperaban. Yo no sé ustedes, pero como humanos tenemos esa tendencia aún a enaltecernos de lo bueno que el Señor nos permite ser y hacer. Entonces aquí María tenía dos opciones, enaltecerse o ser humilde. Y ser humilde, que ese favor de ser elegida era por gracia del Señor. En el 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Vemos este corazón que reconoce a su Dios. Y estamos hablando de un adolescente. Y a veces, como les menciono, vemos a esto como personaje y no como personas. Personas como nosotros aún en este tiempo, en pleno siglo XXI. ¿Quién no ha pasado por el tema hormonal en la adolescencia? ¿Quién no ha pasado por como dice la edad del mono, de no saber si soy niño, si soy adulto? Quiero hacer cosas de grande, pero aún quiero que me atiendan como niño. Entonces nos desafía a nosotros a entender que como seres humanos, sin importar la edad, lo que da la sabiduría, lo que da la madurez, es un corazón rendido al Señor. Es un corazón que reconoce su lugar de sierva, que reconoce su bajeza. Porque hasta el momento hemos visto muchas características positivas de María, buenas características. En ningún momento yo leí que era rebelde, que era orgullosa, no encontré eso. Entonces vemos a una mujer, pero aún así vemos que ella hay esta humildad, no esta humildad orgullosa de que cuando te halagan y uno dice, es que no era para tanto, pero muy por dentro podemos decir eso para que nos sigan aplaudiendo. No, es que sí, lo hiciste bien, ¿no? Y es una línea muy delgada entre la humildad y el orgullo. Ese orgullo de es que yo no puedo, es que yo no sé, pero es esa necesidad de que te sigan dando palmaditas. Entonces, aprendemos mucho de esta actitud de María, de esta respuesta de María hacia Elizabeth, de que reconoció su posición y reconoció la grandeza del Señor. Y esto no es en vano, este reconocer le permitió a ella tener esa fuerza de espíritu para tener este embarazo extraño, ¿no? Extraño para las personas, para su familia, porque todos conocían de la ley. La mayoría, de los judíos ahí realmente eran conocedores de la ley. Pero bien sabemos que muchos de ellos, conocedores de la ley, no reconocieron al dueño de la ley, ¿no? Cuando llegó Jesucristo. Entonces, esta actitud de María permitió que ella pase por todo esto, de poner en una balanza, pero seguir eligiendo la obediencia al Señor en vez de la reputación, aún a costa de su vida. Y uno dirá, pucha, mucha mujer, al punto que hasta hoy en día muchas personas idolatran. Pero les cuento que también María tuvo que pasar por un proceso de quebranto. Si bien ella reconocía en su corazón
su condición de bajeza, cuando aceptó el llamado, su condición de sierva, no dejó de ser madre, no dejó de ser madre. Y vemos, ¿no?, ese corazón de madre cuando Jesús se pierde y a los 12 años cuando van a la fiesta y Jesús se queda enseñando y los padres desesperados y Él les dice, yo estaba en los asuntos de mi padre, ¿por qué me buscan? Y yo creo que fue el primer choque para María como madre de reconocer cuál era su posición. Pero la vida continuó, dice que Jesús se sujetó y siguió hasta que comenzó su llamado. Pero vemos otras historias, por ejemplo, en el momento de la boda, cuando Jesús convierte el agua en vino, ahí vemos otra vez a María, que va y le habla con una confianza a Jesús. Jesús falta el vino y Jesús le dice, mujer, ¿por qué me pides si no ha llegado mi hora? Pero no sabemos qué pasa ese intervalo de tiempo. Ella simplemente dice a los siervos, hagan lo que Él les dice. Entonces vemos esas actitudes de María ya como mamá, de tomar esa conducta de yo puedo hacer esto con mi hijo, yo lo conozco, yo le pido, yo hago. Pero llega un momento de quebranto en el corazón de María. Vamos a ir a Lucas 8, del 19 al 21. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces respondiendo Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No hubo privilegio aquí para María y para sus hermanos. En este momento María entendió lo que le dijo al ángel al principio. He aquí tu sierva. María entendió que fue un instrumento del Señor, que fue un llamado del Señor y que ese llamado permitió que Dios se haga real en su vida, se siga siendo real en su vida. Pero en este momento ella tuvo que reconocer que no había otro privilegio que otros. Estaba igual que todos nosotros, porque Jesucristo vino a salvarnos a todos, a quebrantarnos a todos y a recordarnos que somos familia, somos un cuerpo de Jesús. Todo aquel que oye la palabra y la obedece y la cumple. No imagino cómo habrá sido ese momento para María como mamá, ¿no? De volver a verse como sierva, de reconocer que su posición es de sierva, ¿no? Y ahí vemos que María siguió siendo parte de los discípulos de Jesús. Entonces, no importa en el buen sentido si nosotros tenemos un temperamento muy fuerte, como vimos en el anterior episodio de Jacob, lo intrépido, lo osado, o vemos conductas tan lindas como de María. Todos necesitamos reconocer nuestra posición de siervos. Todos necesitamos reconocer que hay bajeza en nuestro corazón, que aún lo bueno lo podemos estar haciendo a nuestra manera. Y por hacer eso bueno, creer que tenemos ciertos privilegios con el Señor, como María pensaba que lo tenía por ser mamá. Y en Lucas 18 vemos la historia del hombre rico. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y si con algo nos quiero dejar en este episodio, es que bueno es solo Dios. Toda característica de nuestra personalidad, por más buena que sea, necesita ser purificada por el Señor, por el único bueno. Y que nuestro corazón sea humilde, aunque se quebrante, aunque duela, reconocer que somos siervos y que tenemos privilegio en el cuerpo de Cristo, en la familia de Cristo, cuando escuchamos su palabra y la ponemos en práctica. Eso quería compartir con ustedes en este episodio. Espero sea de bendición para sus vidas y nos vemos en el siguiente episodio.